Me acuerdo cuando leí el libro de Esther completo y vi este capítulo y dije que no me toque este capítulo. Hace mucho, ¿eh? Hace varios meses, cuando iniciamos el ciclo. ¿Lo han leído? Sí. No sé si lo han leído, pero lo vamos a leer y luego vamos a repasar. Gracias, gracias. Y luego vamos a repasar un poco cuáles eran los objetivos que teníamos para con el libro y vamos a ir de lleno al, a lo que vamos a tratar de entre todos, porque me ha llevado bastante tiempo pensar qué podíamos sacar de este capítulo, qué podemos rescatar de este capítulo. Creo que hay varias cosas lindas que se pueden sacar más allá de que es un capítulo que quizás nos hace un poco de ruido desde el Evangelio, desde el mensaje. Gracias, gracias Germán, ya la vi, trajo. El domingo pasado estuvo la alabanza, desde la alabanza en adelante, que hoy estuvo genial la alabanza, esto de equipo, porque también tiene que ver con lo que vamos a estar viendo, desde la mirada que Cristo tiene acerca de su cuerpo y de la misión que tiene para con su cuerpo. Eh, y también el domingo pasado, desde la alabanza a la oración de Luisito, el mensaje del pato que trataba de dar a través de la alabanza y lo que Lucas estuvo desarrollando con un llamado importante a decisiones, que era como se iban tomando a lo largo de lo que hemos estado viendo en el libro, decisiones importantes que afectaban a personas, aparatos de gobierno puestos en juego, eh, mezquindades personales, egoísmos, odios, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a leer y tratar de sacar entre todos un poco, como decía, algunas conclusiones con respecto a este pasaje. Si se recuerdan cómo nos introducimos en el pasaje, había dos edictos, ¿sí? Que veníamos trabajando, que veníamos tratando. Cuando Amán se hace fuerte, ¿se acuerdan? El amalecita, es importante, esa referencia que él pertenecía a un pueblo históricamente enemistado con Israel. Desde la época de el Génesis, enemistado con Israel. ¿Sí? Entonces, había dos edictos, uno que había dictado Amán, que tenía el poder, porque tenía, I got the power, tenía el anillo. Con ese anillo lo que él escribía y sellaba era ley para el imperio, no para la ciudad de Susa, para el imperio. Y luego de lo que pasa una vez que Esther desenmascara la personalidad y el propósito de Amán delante del rey, y Amán es juzgado, ¿sí? Y es ahorcado, viene el otro edicto, el edicto que era necesario para poder tratar de mitigar el anterior, ¿sí? No lo resolvía, ¿sí? Porque quedaba ahí. Vamos a leer qué es lo que nos dice el pasaje de hoy y empezamos a desarrollarlo. Dice, el día 13 del mes 12, llamado Adar, era la fecha señalada para el cumplimiento de la orden del rey, y también el día en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos. Pero sucedió todo lo contrario, pues los judíos los dominaron a ellos. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en las ciudades donde vivían para atacar a los que habían querido su desgracia. Estoy leyendo el capítulo 9 del 1 al 15. No hubo nadie que se enfrentara con ellos, porque el terror se había apoderado de todos los pueblos. Todas las autoridades de las provincias, los famosos sátrapas, ¿se acuerdan? Los gobernadores regionales y provinciales y los que ocupaban altos cargos en el gobierno apoyaban, digo yo ahora, a los judíos por miedo a Mardoqueo, pues él era ya un gran personaje en el palacio real y su fama se había extendido por todas las provincias.
y cada día tenía más poder. A filo de espada acabaron los judíos con todos sus enemigos, los exterminaron por completo e hicieron con ellos lo que quisieron. Tan solo en la ciudadela de Susa mataron a 500 hombres. Mataron también a Pasandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arizal, Aridaí y Baisata, que eran los 10 hijos de Amán, el enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Aquel mismo día, al enterarse el rey del número de muertos que había habido en la ciudadela de Susa, le dijo a Ester: los judíos han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa. ¿Qué más habrán hecho en otras provincias del reino? Dime, ¿qué más deseas y te lo concederé? Y Ester respondió: si a su majestad le parece bien que se permita a los judíos de Susa hacer mañana lo mismo que han hecho conforme al decreto, y que se cuelguen en la horca los cuerpos de los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. El decreto se publicó en Susa y los cadáveres de los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que vivían en Susa se volvieron a reunir el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres más, pero no tocaron sus bienes. Hasta aquí el pasaje. Después va a continuar, se continúa en estos encuentros que comentaba Germán. La verdad que leyendo el pasaje es bastante cruento, ¿sí?, lo que sucede. Y, digamos, ¿qué es lo que vemos que se está manifestando en todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes ven cuando leemos el pasaje, cuando sabemos desde dónde venimos y hacia dónde iban los hechos? ¿Qué es lo que ustedes están viendo que va sucediendo? ¿Qué actos? ¿Hay actos de qué? Hay violencia, hay venganza, hay odio, hay lucha de poder. Eso, hay lucha de poder. Hay que más, es una palabra bastante dura, exterminio. El propósito del exterminio estaba en el primer edicto, ¿no? Exterminio. Ya, bórralo a los judíos del mapa. ¿Sí? A lo largo del reino. Sí, Germán. Se combate la violencia con la violencia. La violencia del primer edicto genera un segundo edicto también violento o más violento incluso que el otro. Sí. Es la forma de encontrar Un equilibrio, que es lo otro que iba. Sí. Sí, una cosa más, por ahí como para atenuar un poco el impacto. El primer edicto era cruento y en forma completa al pueblo judío. Pero el segundo, si volvemos al capítulo anterior, dice ocultaban a los judíos en todas las ciudades a reunirse y defenderse, y hasta destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que los atacara. Ya no era algo, digamos, para todo el mundo, sino aquellos que todavía se levantaron contra ellos, ¿no? Y eso hace una diferencia importante, porque muchos, dijeron, tuvieron temor, y muchos incluso se volvieron al judaísmo, o sea, se convirtieron al judaísmo, o sea que ya no es lo mismo. Y de todas formas, el pecado tiene consecuencias. Las consecuencias las vemos en estos días. Exactamente. Entonces, bueno, vemos que hay también un aparato de Estado, como decía Erika, ¿sí?, que cambia de rumbo. Antes apoyaba a Amán y ahora por este temor del poder que había tomado Mardoqueo, empieza a apoyar a Mardoqueo y por ende empieza a apoyar al pueblo judío. Y tenemos tenemos conversiones de gentiles hacia el judaísmo, ya sea por temor o porque reconocían, no lo sabemos, no lo dice el pasaje, que Dios estaba detrás de este pueblo. Y también lo que vemos es que hay liberación en un sentido porque había opresión dentro de
dentro del imperio. ¿El imperio cómo se manejaba? ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar? ¿Por qué estaba la calma o esa paz tensa o esa tensión permanente? Porque estaba afirmado sobre la fuerza, ¿sí? Es decir, se permitía que cada uno de los pueblos que habían sido incorporados al imperio practicaran sus costumbres, su cultura, pero parecido al imperio romano. Existía la fuerza del ejército controlando todo. Los medos y los persas eran los que controlaban todo, a todos el resto de los pueblos que había dentro del imperio. Esto también que produjo en el pueblo de Israel. Esto, ¿qué ven ustedes que fue sucediendo? ¿Se acuerdan cuando empiezan los primeros diálogos de Mardoqueo y Esther? Donde Esther pide algo, ¿sí? Pide los días de ayuno, ¿sí? Para ella poder ir a hablar con el rey. Empieza a darle sentido de nuevo a la comunidad. Empieza a dar sentido de nuevo a ese cuerpo que estaba recién hablando Vivi. Empieza a dar sentido a una historia que los lleva en este punto que es medio cúlmine dentro de lo que es el libro, a la cohesión, a la unidad, algo que no sabemos si se había perdido después de tantos años fuera de Israel, ¿sí? De tantos años en cautiverio. Un recupero de identidad, porque cuánta gente, Esther misma, no se había identificado como judía, ¿se acuerdan? Estaba oculto. Mardoqueo era el único que enfrentaba en ese momento, por lo que nos dice el libro, al resto, a Amán. Él no le iba a adorar a Amán, no le iba a rendir honor. El honor para él era para su Dios, no era para Amán. Pero hasta cierto momento, inclusive Esther ocultaba su identidad, ¿sí? Estando dentro de la corte del palacio. Vuelven a recuperar su identidad. Y hay algo que vamos a ver después, alegría, festejo y también una idea de inclusión. Bien, yo al estudio este lo titulé, tiene dos facetas. Una, Operación Rescate, por esto que hemos estado hablando, ¿sí? Si bien los títulos que tiene dentro de la Biblia, estuve buscando en distintas versiones, hablan un poco más de lo que es el triunfo de Israel, ¿sí? En la Reina Valera dice, los judíos destruyen a sus enemigos. Dios habla hoy, triunfo de los judíos. La Nueva Versión Internacional dice, la victoria de los judíos. La Biblia de las Américas dice, venganza de los judíos. Otra cosa que es interesante saber es que esta parte, a partir del capítulo 9 en adelante, se pierde la trama que traía el libro hasta el capítulo 8. Desde el punto de vista literario, artístico, tiene una trama y tiene elementos en el desarrollo de la escritura que no están presentes a partir del capítulo 9. Por lo tanto, se considera que el capítulo 9 y 10 son agregados, ¿sí? Ahora, los estudiosos se preguntan, ¿qué pasaba si el libro terminaba con el capítulo 8? Porque, ¿qué pasaba? Había un día en el que se iba a dar este evento. Era un día, ¿sí? Donde el rey liberaba a los que odiaban a los judíos para que los atacaran y a los judíos a defenderse. Ese día, el resto de los días, los judíos, por ley, tenían la libertad de defenderse. Pero ese día, con el primer edicto, no. ¿Sí? Entonces, el resto de los días, los pueblos que estaban ahí, si había alguien que los quería robar, que los quería atacar, etc., se podían defender, pueblos o personas. ¿Sí? Existía esa posibilidad. Pero ese día, no. Entonces, por eso el equilibrio que dan los dos, el segundo edicto. Porque le da la posibilidad al pueblo judío a defenderse. ¿Está? Y si terminaba todo ahí, nos quedaba la expectativa. Bueno, ¿y qué pasó? Si terminaba en el capítulo 8 el libro. Entonces,
alguien, capaz que quien escribió hasta el capítulo, esto lo digo yo, el día 14 o el día 15 del mes de Adar ya no estaba. ¿Sí? No se habla de bajas del lado judío, se habla de las bajas del lado de los que atacaban. Inclusive, seguramente dentro de esas bajas había gente de la corte y gente que el rey conocía, ¿sí? Gente que había sido fiel al rey en otros momentos, pero estaba sesgada por ese odio hacia los judíos y son los que se levantaron contra los judíos. En el pasaje tenemos como 3 secciones, ¿sí? En los primeros versículos, ¿qué ven ustedes que nos trata de dejar en claro el autor? ¿Qué es lo que quiere dejar bien en claro? ¿Qué pasó con los judíos y con los enemigos de los judíos? ¿Qué dice allí en los primeros versículos? ¿Sí? Fíjense. Exacto. Ocurrió todo lo contrario de lo que estaba planeado. Los victoriosos, los que iban a ser víctimas, fueron victoriosos. Y eso es lo que trata de dejar bien en claro en estos primeros versículos el autor. Es decir, que el pueblo judío que iba a ser exterminado es el que en definitiva vence, a tal punto que dice que podían hacer lo que quisieran. Ese hacer lo que quisieran no necesariamente era matar, sino que los podían hacer esclavos, ¿sí? Les podían perdonar la vida, ese poder hacer lo que quisieran, podían justamente. Habían llegado con tal poder y con tanta preponderancia al momento, al día 13, que se vieron en una situación de control de la situación, estaban preparados para la defensa y estaban armados, obviamente, y pudieron llevar adelante esta acción. En el segundo tramo, ¿sí?, del versículo 5 al 10, donde se da un informe y un registro de lo que sucedió, ¿sí? Fíjense, allí es cuando se empieza a contabilizar, bueno, qué fue lo que pasó en términos de personas y de situaciones, ¿sí? Se empieza a hablar de el derramamiento de sangre, quiénes son las víctimas, cuántas son las víctimas. Aparecen que Amán aún tenía seguidores, ¿sí? Porque matar 75.000 en todo el reino, los primeros 500 y los segundos 300 del segundo día, en una ciudad, en la ciudadela de Susa, era porque había gente que estaba dispuesta a hacer uso del primer edicto, más allá de la situación que se vivía en ese momento, con respecto al temor hacia el pueblo judío. Y aparece una figura importante, que esta es, yo creo que también cuando me puse a ver un poco la historia de por qué también está esto tan cruento relatado, es como que Dios también le dio la oportunidad al pueblo de Israel a cumplir con obediencia la desobediencia que había cumplido años atrás, muchos años atrás, en la época de Saúl. En la época de Saúl, cuando Dios le dice a Saúl que tiene que exterminar a los amalecitas, y Saúl lo que hace es quedarse con sus bienes, deja vivo al rey, a Agar, lo lleva a la corte a Agar, y Samuel después tiene que ir y decirle: le pifiaste, Dios está arrepentido de haberte elegido como rey, y acá se acabó tu reinado. Eso, como sabemos después, viene la unción de David, ¿sí? A partir de este momento y toda la persecución, ¿se acuerdan?, de Saúl hacia David a partir de este momento. Por eso, 2 veces se registra en el pasaje que no hubo saqueo, que fue lo que sí buscó
Saúl con su ejército, quedarse con las mejores cabras, con las mejores vacas, con lo mejor que había, con los bienes de los amalecitas, y dejar vivo al rey y seguramente a más amalecitas, porque de hecho 1000 años, lo de Saúl fue en el 1030, entre 1030 y 1010 antes de Cristo. Lo de Josué, porque Amalek, ¿dónde viene la historia? Amalek, me estoy yendo por el arbolito como dice María José, pero para saber de dónde viene la historia. Amalek, que era uno de los reyes de las tribus que vivían en Canaán, atacan a los israelitas en el Sinaí, porque ellos vivían en el Sinaí, era una tribu nómade, cuando Moisés estaba llevando al pueblo de Israel desde Egipto hacia Canaán. Y cuando pasaban por el Sinaí y estaban sedientos y lo prueban a Dios y le piden en la piedra de Horeb, ahí Moisés demuestra que Dios está con ellos porque les brinda agua, porque estaban sedientos, porque estaban muriendo de sed, etc. Ahí aprovecha Amalek para atacarlos y esto Dios no lo perdonó. Y es la famosa guerra donde, ¿se acuerdan? Tienen que sostener las manos y la vara a Moisés, y cuando él tenía las manos arriba, va ganando Josué, y cuando se le caía empezaba a ganar Amalek. Desde ese tiempo, que eso es como 1400 años antes de Cristo, 1000 años después, en el 480 y pico antes de Cristo, que estamos viendo esto, 483, ¿se acuerdan? Tercer año del reinado de Asuero, es cuando aparece Esther. 1000 años después pasa esto, ¿sí? Es decir, 1000 años después, Dios le da la oportunidad al pueblo de Israel a mostrarse, a recuperar su identidad y a recuperarse también de aquella otra historia que venía detrás de ellos. Desde el versículo 11 al 15, que sería el tercer tramo, vemos también algo que increíble, la figura de Asuero, ¿no? Es para que lo trates, Erika. Era para tratar a Asuero. Escuchando el reporte de todo lo que estaba pasando, le dice a Esther, che, ¿qué más querés hacer? Pedí, seguí con lo tuyo, ¿no? Y seguimos adelante. Y Esther le pide un día más para que en Susa, no en el imperio, para que en Susa continúen las matanzas. Seguramente porque quedaban resabios, seguramente porque la gente que los había querido atacar se había refugiado en algún lugar, y Esther busca completar la posibilidad de dejar de sufrir por la opresión de otros pueblos, y también marcar la cancha, y decir, en este imperio estamos los judíos y queremos vivir en libertad. Por eso también el tema de la humillación de la familia de Amán y una visualización hacia todos los que seguían dudando sobre de qué lado estar y qué hacer, cuando le pide también que a los hombres ya muertos, que eran los 10 hijos de Amán, colgarlos públicamente, humillarlos públicamente. Eso es lo que busca, ¿no? Hasta acá el ojo por ojo, diente por diente está recontra presente, ¿no? La idea de justicia en el Antiguo Testamento, tenía, esto me hace acordar cuando el pueblo pide jueces, ¿sí? Y Dios dice, no te preocupes, no te rechazaron a vos, me rechazaron a mí. Cuando empiezan a pedir reyes y empieza Saúl, es el primero de ellos. Y tenía, en el Antiguo Testamento, la figura del juez era el que accionaba para hacer respetar la ley y adure a la virtud moral que impone a dar a cada uno lo suyo, ¿sí? Respetando sobre todo los derechos de los más pobres e indefensos. Esa era la idea de lo que se imponía por parte de Dios. Que lo cumplieran los pueblos era otra historia. Que lo hubieran cumplido los reyes de Israel era otra historia, y el mismo pueblo, los mismos sacerdotes. Cuestiones que
que cada uno de los profetas del Antiguo Testamento cuestionó, porque no era así, no se daba así, ¿sí? En el Nuevo Testamento la idea de justicia tiene otro plano, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para cerrar esta idea, el propósito del autor, enfatizar el triunfo de los judíos, que Dios interviene y salva al pueblo porque crea estas situaciones, da estas oportunidades, que utiliza a personas, ¿sí?, a personajes para que esto se dé, y el castigo de los malvados, ¿sí? Termina habiendo un juicio sobre aquellos que querían el exterminio del pueblo judío. Dentro de las actitudes que vemos acá, habíamos comentado cómo queda la población, ¿sí? Temerosa de los judíos, algunos convirtiéndose al judaísmo, y después de este exterminio queda ahí una situación latente, pero ya donde el pueblo judío quedaba liberado de la opresión. Como les decía, ¿cuál es la parte un poco complicada de analizar el pasaje? Justamente esto, lo cruento que es, lo difícil que es desde el punto de vista de la mirada del Evangelio, de la mirada nuestra. Uno de los comentaristas pregunta sobre si hoy en día, para nosotros como creyentes, la reacción de la defensa propia, ¿sí?, en términos de los ataques por la vida, si la defensa propia tiene o no tiene, esto es una pregunta para que contesten, sino para que la pensemos. Tiene límites, tiene condiciones, tiene criterios para ser aplicada, ¿sí? También pregunta, lo que hicieron Esther y Masuero, ¿estaba bien? ¿Era correcto o no era correcto? ¿Tenían otra alternativa en ese contexto y en ese lugar? ¿Ellos tenían otra alternativa? ¿Podrían haber pedido algo diferente? ¿Deberían haber pedido algo diferente? Probablemente no, y por lo que era la costumbre en esa época, que era exterminio cada vez que había una guerra, las guerras no eran solamente por hacerse de los bienes de los demás, sino que tenía la idea de exterminio. El odio era tremendo, terrible. Era un exterminio hacia el pueblo que era conquistado. Y probablemente dentro de ese punto de vista y de esas vivencias en esa época, eso era bastante común, pensar y reaccionar de esta manera. Hoy, a la luz de derecho internacional, de un montón de convenios que vienen a partir de las guerras que hemos vivido, ¿sí?, se piensa diferente, se trata de ir a un esquema de diplomacia, de resolver los temas a través de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, el mundo está lleno de guerras, ¿sí? A pesar de que existen estos instrumentos, tenemos pueblos dominados. En África, peleas tribales, divisiones dentro de los países, lo que sufren países como Sudán, Etiopía y otros. Las guerras que se hacen más notorias, de Rusia con Ucrania, o lo que está pasando en Siria, o lo que está pasando, tantos lugares que a pesar de que tenemos un montón de leyes internacionales que deberían trabajar para que esto no suceda, esas luchas están presentes, esos odios están presentes, y esos intereses en los saqueos, en los bienes de estos países, en los recursos de estos países, también siguen presentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver
para no quedarnos con esta idea, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en su conjunto, en el mensaje total? ¿Sí? Esta es una parte del mensaje, lo que estamos viendo es Dios interviniendo para salvar a su pueblo. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo en este pasaje claramente. Pero vamos a ir a algo que muchas veces vamos, ¿no? Y que tiene que ver con los valores del reino. Vamos a ir al pasaje de Mateo 5, ¿sí? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, Jesús, conociendo todo esto que estamos diciendo, habla de las bienaventuranzas, o de lo que hace al hombre dichoso, lo que hace al hombre feliz, lo que hace al hombre completo, en plenitud. Dice lo siguiente: dichosos, Mateo 5, versículo 3 empiezo, ¿sí? Conocemos el contexto. Quien no lo conozca es Jesús. Estaba empezando su ministerio y va a un lugar alto donde lo puedan ver y lo puedan escuchar, y empieza a hablarle a la gente que se había acercado. ¿Sí? El pasaje del Sermón del Monte lo leemos como si fuese en un rato y en un día, y también está pensado que fue escrito a través del relato de algo que sucedió durante varios días. Una enseñanza de Jesús que llevó varios días, los capítulos 5, 6 y 7. Pero en el capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente: dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece, o los pobres de espíritu, dicen otras versiones, ¿sí? Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Versículo clave: dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, o de justicia, dice otras versiones, ¿sí? Pues Él hará que se cumplan sus deseos. Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Bien, es otra mirada, ¿sí? Es la mirada del poner la mejilla, es la mirada del amor al enemigo, donde Jesús dice: oren por ellos, amen a sus enemigos. Es una contracultura total, es un mensaje totalmente diferente que busca ¿qué? ¿Qué busca? ¿De dónde nace el pecado o la desobediencia? ¿Dónde nace? ¿Qué pasó en el Edén? Algo que dijo Lucas, ¿qué se rompió ahí? Se rompieron varias relaciones, principalmente la relación de Adán y Eva con Dios, ¿sí? Con su creador, con el cual el Génesis nos decía que caminaban juntos, paseaban por el huerto, ¿sí? En confianza. Inclusive se rompe la relación entre Adán y Eva, porque Adán, ¿qué dice? La culpa la tuvo Eva, y Eva dice la culpa la tuvo la serpiente, y después Caín dice la culpa la tuvo Abel, y ahí en más, ¿viste? Y la culpa, y la culpa, y la culpa, y la culpa es de otro, siempre de otro, y empieza a desarrollarse toda esta idea de sálvese quien pueda y yo me salvo a costa de lo que sea, ¿sí? En la que ahora estamos hoy. Y Jesús viene de nuevo con un mensaje a tratar de recuperar
y lo hace a través de la cruz, esa relación perdida con Dios, que derrama y que produce, o que debería producir, también una restitución de la relación entre nosotros. ¿Sí? Eso es lo que busca la cruz, eso es lo que busca el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia. Esa relación perdida, ¿sí? Que sabemos que es difícil de tener hoy porque acá Jesús dice, esto lo van a recibir, hoy pasan por esto, ¿sí? Hoy van a vivir estas cosas. Hoy hay llanto, hoy hay dolor, hoy hay tristeza, pero vivida de la manera en que Cristo nos llama a vivirla, tiene premio, ¿sí? Tiene promesa de rescate, tiene la promesa de una vivencia como la que Dios diseñó para su creación, la que Dios quiere para su creación. Entonces, esta nueva idea de justicia, de justificación, del hacernos justos, neotestamentaria, la que nosotros llevamos adelante, tiene por fin, sobre todo, porque la justicia de Dios, el castigo de Dios, se hace presente. ¿Dónde se hace presente en el Nuevo Testamento? ¿En dónde? ¿En dónde Dios juzga al mundo? En la cruz. Esa justicia que juzga y castiga en la cruz es salvadora para nosotros. La nueva justicia, la justicia de Dios, es para salvación. Y eso es algo que muchas veces perdemos de vista, ¿no? Y cuando juzgamos y apuntamos y decimos. Sin embargo, la cruz, donde se hizo justicia, abre las puertas a otra historia, a una redención, a una historia de salvación, a través de lo que Lucas tomó buen tiempo el domingo pasado y poner en evidencia de ese llamado que Dios nos hace a reconciliarlos con Él. Esa justicia está disponible, está para que nosotros la tomemos, está para que nosotros la hagamos pertinente a nuestras vidas, también para que la desarrollemos, ¿no? Porque no es cuestión de, bueno, listo, ya está, soy justo, sino para que la practiquemos, para que practiquemos justicia. ¿Sí? Lo dice la palabra varias veces. Y esa justicia tiene tres componentes, dentro de muchas, pero tres componentes básicas. Una legal, una moral y una social. La legal, ¿de dónde viene? De una buena relación con Dios. ¿Sí? Antes, Antiguo Testamento, eran regidos por la ley, y a través de la ley que Dios da para tratar justamente de que, no se peleen más, no miren al otro de esta manera, no hagan estas cosas que están haciendo, le da a Moisés una tabla con mandamientos y trata desde ahí, y todo un montón de cosas que aparecen después en el Deuteronomio, tratar de ordenar la convivencia del pueblo de Israel y de los pueblos también. La mirada hacia los huérfanos, hacia las viudas, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, ya no estamos regidos más por esa ley. ¿Por qué? Porque aparece la cruz de nuevo, que es la que salva. La resurrección de Jesucristo, la que nos salva. Hay una componente moral que tiene que ver con la conducta que agrada a Dios, ¿sí? Que tiene que ver con algo interno que viene del corazón del hombre, donde está puesta la voluntad y la intención, la intencionalidad, cosa tan importante, ¿no? La intencionalidad. Y la parte social es que hace que esto ya no solamente es privado, no es personal, sino que es social, sino que hace a la comunidad, que hace a nuestra comunidad de fe y que hace también al barrio, que hace también a un montón
de instancias donde nosotros participamos. Nico dijo el otro día que cuando pasó esto, cuando se aparece el segundo edicto, hubo luz dentro del pueblo judío. Dicen los comentaristas que esa luz tenía que ver con desarrollo, no solamente con que fue algo que mostró un hito, sino que con que hubo desarrollo, con que hubo despliegue de parte de Dios, de cosas buenas para con el pueblo. Eso es lo que nosotros también estamos llamados a llevar adelante, ¿sí? Y volviendo al pasaje, volviendo a la bienaventuranza, esto dice lo siguiente, comentando sobre esto, dice: el hambre y la sed son características perpetuas de los discípulos de Jesús. El hambre y la sed son características perpetuas de los discípulos de Jesús, tan perpetuas como la pobreza de espíritu, la humildad y el llanto. Tan perpetuas como la pobreza de espíritu, la humildad y el llanto, hasta que se cumpla esta promesa de Jesús, hasta que estemos en el cielo, hasta que vivamos esa plenitud. Y por tanto, la confesión de pecado tiene que conducir hacia el hombre de justicia, ¿sí? Esto que estaba diciendo, no me quedo ahí. Entonces, tengo que abogar por la justicia social, tengo que abogar por la inclusión, tengo que abogar por la consideración del otro. Ya terminando, ¿sí? Ya terminando. No sé si queda alguna duda, pero para que nos preguntemos nosotros cómo nos vemos delante de este pasaje al cual nos lleva Esther. Y ahí quería volver a repasar un poco lo que nos habíamos puesto como objetivos al estudiar el libro. Y habíamos dicho lo siguiente, se había escrito lo siguiente: el libro de Esther y su trama son un episodio de una trama mayor. Esther es uno de los eslabones del plan de redención de Abraham hasta Jesús. Historias como esta nos ayudan a comprender cómo la trama de cada vida individual, mi vida, tu vida, son un episodio de una trama mucho más grande, escrita y dirigida por Dios. Pero no es solo hablar, estudiar, escuchar el libro de Esther. Tenemos que cavar en el libro por nosotros mismos. Son las palabras del texto bíblico las que están vivas y activas y que traspasan nuestros corazones con verdad y belleza de nuestro Señor. Cada oportunidad y cada desafío delante nuestro tiene alguna respuesta, alguna idea, algún principio en el libro de Esther. Bueno, el libro de Esther nos llevó a que hablemos hoy también del libro de Mateo y este pasaje de las bienaventuranzas, como un nexo, está conectado, ¿sí? Todo está conectado. Y el estudio de la Biblia, estaba leyendo, hace poquitos días nos juntamos con un muchacho que nos vino a comentar de una organización que trabaja dando ayuda a aquellos que son perseguidos en el mundo, ¿sí? La voz de los mártires se llama. Yo tengo acá una revistita. Están ahí. Bueno. Los invito a que se lleven y lo lean, porque también es importante que sepamos, que tengamos la vivencia de cómo vivía ese pueblo judío al que por ahí juzgamos de esta manera, por lo cruento que fueron los hechos, pero lo que significa vivir en cautiverio, de diferentes maneras y opresión. Leía uno de los... Nos regalaron estas revistas y un librito de devocional, y en un librito de devocional había un pasaje que decía, para darle el valor correcto, era un muchacho que había orado durante 20 años
Corea del Norte para tener una Biblia. Y la tenía. Ese muchacho empieza a pastorear una comunidad dentro de Corea y la comunidad le pide la Biblia. Y él no se la quería dar. Y la comunidad le decía, pero nosotros hace 40 años que estamos orando por tener una Biblia. Y él cuenta lo que para él significaba entregarle la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo perdemos de vista nosotros, no? Cuando nos faltan las cosas recién las valoramos. Por eso aprovechemos este momento de gracia que vivimos, donde no somos perseguidos, donde estas cosas que estamos hablando las podemos mirar y practicar desde un lugar diferente, ¿sí? Seguro que nosotros vamos a ser perseguidos de otra manera, con otros elementos, con otras herramientas, por llevar adelante el mensaje de Dios, ¿sí? El rechazo sigue estando, el odio sigue estando, ¿sí? Inclusive en estos testimonios hay gente que rechazaba el cristianismo. Esta revista en particular viene desde el lado del Islam, por lo tanto es un ambiente complejo. Pero que nosotros podamos aprovechar la situación que vivimos, ¿sí? Y valorarla, y desde ahí valorar y también buscar esto que estábamos diciendo, que es esta justicia de Dios que viene a través de la cruz de Cristo. Y las preguntas para hacernos, algo que también ya había puesto cuando iniciamos el libro, que es cómo veo la providencia divina abordando mi vida, nuestra comunidad. ¿Sí? Estar atentos a eso, cómo es la providencia de Dios para con nosotros. Inclusive en esto que acabo de comentar, esta libertad que tenemos. ¿A qué me llama, me convoca o desafía esa intervención divina? ¿Sí? ¿Qué mueve? ¿Qué mueve mi vida? ¿Qué mueve nuestra comunidad? ¿Cómo podemos trabajar la justicia social en nuestra comunidad, en nuestro contexto? ¿Cómo fortalecemos nuestra unidad y comunión? ¿Sí? ¿Necesitamos un edicto? Son temas profundos, ¿sí? No son temas fáciles, son temas profundos, son cuestiones profundas que hacen a lo privado y a lo comunitario. Pero son buenos, pero es bueno que lo recordemos, ¿sí? Que lo tengamos presente, ¿sí? Que vayamos de nuevo a cada uno de estos pasajes, a cada uno de estos libros, a la Biblia que nos habla y refleja lo que somos, y cómo es nuestro Dios para con nosotros y cómo es nuestro Dios para con todos, ¿sí? Porque la oferta de libertad, la oferta de redención es para todo el mundo, ¿sí? Bien, hasta aquí pasaje. Los próximos siguen con otras cosas que son importantes para el pueblo de Israel también. Es bueno conocer la historia de dónde viene nuestro aprendizaje, ¿sí? Nuestro acercamiento a Cristo. Dicen que los evangelios se escriben justamente por eso, porque lo que lo necesitaban no eran los judíos, eran los gentiles, que no conocían la historia del pueblo de Israel. Entonces le hablan de un Mesías que para ellos no sabían qué era. No sabían qué significaba para el pueblo de Israel, no sabían qué significaba también para la redención del mundo. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos permitís acercarnos a tu palabra con muchos elementos, Señor. Que por tu gracia hoy tenemos, donde podemos tener la Biblia completa, y vemos historias de gente que tenía una visión
de promesa, de algo que avisoraban y anhelaban hacia adelante, y nosotros vemos el cumplimiento en Cristo Jesús, en tu Hijo, y en su salvación, la que vos nos das y nos permitís con ello estar en tu rebaño, estar en tu pueblo, ser tu iglesia, ser tu comunidad, ser tus hijos, Señor. Señor, gracias porque a través de estos ejemplos que vamos viendo, vemos siempre, siempre tu fidelidad, tu preocupación por los tuyos. Porque a pesar de que no te nombren, ni te expliciten, estás presente. Y estás presente con poder, estás presente con justicia, estás presente con sensibilidad, con aquella que hace que tus hijos, tu pueblo, aunque no te vea, recibe igual tu favor. Gracias, Señor, porque eso es lo que vemos. Perdónanos por las veces en que no estamos atentos a tu llamado, en que no estamos atentos a lo que nos estás tratando de hacer entender, a lo que nos querés involucrar. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que gracias a tu regalo mora en nosotros y puede hablar a nuestro espíritu, que es pobre, que muchas veces es orgulloso, que muchas veces es cerrado en el sentido de no es sensible, a que se haga sensible, a que sea humilde, a que se ponga a tu disposición, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de abrir tu palabra y a esto que nos convocas, y que Lucas también demandaba el domingo pasado, el Pato también, Señor, a ser herramientas tuyas en la extensión de tu Evangelio, de este mensaje de redención en cada una de las instancias donde nos pones, con cada una de nuestras actitudes, con cada una de nuestras intervenciones, Señor. Se haga presente tu luz, se haga presente ese pacificador, se haga presente ese hombre dichoso que Jesús declaraba hace tantos años, Señor. Pero gracias porque a pesar de que no lo vemos siempre, no lo practicamos siempre, vos sí sos fiel y estás presente. Agradecemos esa presencia tuya en medio de tu pueblo y para cada uno de nosotros como individuos, Señor. Señor, te pedimos que esto sea derramado en todos aquellos corazones a los cuales tenemos en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos por ellos, te pedimos para que los toques, para que la divulgación de tu amor, de tu reconciliación, haga mella allí, Señor, y puedan disfrutar de esta vida que nos das, en medio de sufrimiento, en medio de tristeza, de llanto, Señor, pero con una experiencia tan diferente, porque vos estás con nosotros. Gracias, Padre, gracias por Jesucristo, gracias por su vida, gracias por su vida aquí en la tierra, por lo que nos enseñó. Gracias por su obediencia hasta la cruz y su resurrección, que es la que nos permite estar victoriosos delante de la muerte, Señor. En nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén.